manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, hermanos amados, este es su espacio de Biblia pura. Gracias a Dios que nos concede la bendición de poder compartir la comunión del Señor a través de sus santas palabras. Según San Mateo 18:20, Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos fraternalmente como iglesia en nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Amado Señor, damos las gracias por todas tus misericordias, por la grandeza de tu amor para con nosotros. Damos las gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por el pan, por el vestido, por la familia, por los amigos, por la iglesia. Señor, gracias por la confraternidad de tu pueblo. Señor, gracias por la diversidad de las manifestaciones de tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas dentro del orden establecido por ti. Ayúdanos a vivir para ti. Señor, concédenos en este momento hablar palabras edificantes que glorifiquen tu santo y bendito nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia del Señor, los teorizantes del Evangelio están a la orden del día. Y casi en cada oportunidad que tenemos de oírlos, ya no tenemos casi capacidad de asombro, porque cuando la gente no tiene comunión, va deslizándose hasta que llega a una situación donde demuestra no tener temor a nadie y no respetar a nadie, no respetar a los demás, no respetar a Dios, ni respetarse a sí mismo. Es una situación muy calamitosa,
con la que tenemos que relacionarnos constantemente, y tenemos que hacerlo en esta lucha de fe que vivimos, diciéndolo llanamente, en nuestro interés de salvarnos, de no desenfocarnos de la realidad de Dios en ningún sentido, y de rogar a Dios que nos conceda vivir para Él. Qué bueno, porque tenemos la seguridad de que cada cosa que Dios ha prometido la va a cumplir, porque Dios es serio, lo que dice lo cumple, y qué bueno, porque tiene una sola palabra, y ese carácter de indivisibilidad e invariabilidad de la palabra de Dios nos hace estar seguros, y gloria a Dios, porque no tratando de justificar nuestras debilidades, pero tenemos la gran bendición de que el amor de Dios no tiene límite, que su perdón no tiene límite, y que cuando nos extraviamos, cuando nos descarriamos, cuando nos salimos del marco de la voluntad de Dios expresa en sus palabras, y tenemos la gran bendición de que todavía sentimos reprensión en el corazón cuando hacemos algo malo, y entonces recurrimos a lo más sabio que podemos recurrir, a pedir perdón a Dios, con la seguridad de que Él a veces, para llamarnos la atención, tendrá que castigarnos, porque nuestra reincidencia en el mal no es una cosa graciosa, pero como sea, cuando lo ponemos en manos de Dios, Dios lo hará de la mejor manera posible, y nosotros siempre seremos beneficiados, porque así es la naturaleza de Dios. Qué bueno poder entenderlo y aportar en la medida de las posibilidades que Dios nos ha dado todo cuanto podamos para que nuestro vínculo de comunión con Él y con su pueblo sea una realidad. Porque, como decimos, los teorizantes del Evangelio lo arreglan todo y le buscan la manera de que sean aceptables sus opiniones personales, y sobre todo los que se desenvuelven bajo la guianza diabólica del sistema teológico y conciliar, que pretenden con su manera de actuar convertir la gente en un número para hacerlo rentable, pues esa gente no tiene límite. Iglesia amada, hay cosas que se oyen desagradables, pero es verdad. La corriente de agua sucia que el diablo, los demonios y los malicias espirituales han traído en medio del pueblo de Dios, amenaza con destruirlo todo. Usted, hermano amado, hermana amada, que por la misericordia de Dios fue rescatado, y usted conscientemente salió de en medio de ese albañal de maldiciones, ya que usted está limpio, hermano, no se deje ensuciar, no se deje convencer de ninguna manera,
no se haga el gracioso o la graciosa, que no hay ética en el mundo que convierta el pecado en algo que le agrada a Dios. El mal es del diablo en todo sentido. El bien es de Dios. Pero el bien cuesta. No es que usted va a pagar nada por la salvación, ni yo tampoco. Pero por lo menos tengo que situarme en el lugar correcto para no mancillar el grado de dignificación que Dios me dio, concediéndome el perdón a través de Jesucristo. Porque, me perdonó, no me tomó en cuenta mis pecados, los anuló. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Pero estando consciente de eso, ahora no me voy a hacer el gracioso y a querer mezclar lo santo con lo profano en mi vida, de ninguna manera. El que tiene comunión, tiene comunión. El que no tiene, no la tiene. El que tiene comunión va a la presencia del Señor. El que no tiene comunión no va a la presencia del Señor y es influenciado directamente por el reino de las tinieblas, donde gobierna el diablo, los demonios y las malicias espirituales. ¿Y qué es lo que hay ahí? Bueno, ahí está lo que usted dejó y lo que yo dejé para servirle al Señor. Ahí están las obras de la carne, que Pablo las define como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Ahí están todas esas cosas. Y usted y yo sabemos que eso está ahí. Y no podemos pretender de ninguna manera que Dios pase por inadvertido, que nosotros sabiendo esa cosa, tratemos de alguna manera de vivir relacionado con ese medio ambiente. Los comerciantes del Evangelio le venden a usted lo que sea para que se sienta cómodo. E inclusive le dan todas las recetas y las fórmulas explicándole cómo usted puede ser salvo sin necesidad de sacrificar nada, sin necesidad de apartarse de las cosas que a usted le gustan y a mí también. Porque lo cierto es que la carne no se arrepiente. Algunas veces hemos dicho eso y hay gente que piensa que no es ético decirlo, pero sí es verdad. La carne no se arrepiente. Y nosotros personalmente hemos dicho que si se va a evaluar de cierta manera, la carne nuestra será la más mala del mundo. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque nunca hicimos nada. Llegamos muchachos a la iglesia, nos acabaron de criar ahí hicimos todo lo que íbamos a hacer como personas, pero todavía tenemos propensión a las cosas del mal, nos llaman la atención. A veces pensamos que quizá porque no las practicamos, pero como sea, eso debió haber muerto, pero no todas esas cosas están superadas, a pesar de no haberlas practicado nunca y haberlas combatido toda la vida, porque esa es la naturaleza humana. De manera que lo que venden una fórmula de perfeccionamiento a base de argumentos humanos y de una piedad ficticia y de apariencia, de comunión y eso, lo que están es negociando con la gente. Pero
Según dijo el hermano apóstol Pablo, ya un anciano, él dijo que le quería servir al Señor con todo su ser, pero que encontraba en su cuerpo una ley de pecado que lo llevaba fuera de la voluntad de Dios. Imagínense un hombre de mucha comunión y un hombre que lo dejó todo por el Señor y que aparte de todo lo que pudo sacrificar, era un viejito. Los teólogos y los historiadores piensan que tenía más de 90 años cuando terminó de escribir la mayoría de sus escritos. Pero él dijo eso, hermano amado, y no es tratando de ninguna manera de justificar nuestras debilidades, pero estamos aquí, hermano amado, usted está aquí, hermana, usted está aquí. Y usted, muchacho, joven, discúlpeme, la palabra muchacho es de cariño y de familiaridad. Usted, joven, entienda que si quiere perseverar en el Evangelio y quiere hacer una vida normal como discípulo de Jesucristo, tiene que someterse a la palabra de Dios y tiene que usar la fórmula que nos enseñó la Biblia y nos enseñaron los viejos en el Evangelio. La fórmula es OA, que significa oración y ayuno. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos tener comunión y necesitamos en muchos casos salirle huyendo a muchas cosas, porque no es posible que podamos tener comunión trayendo parte de esa corriente de agua sucia que el diablo, los demonios y las malicias espirituales han entrado a la iglesia, y nosotros pensar que podemos traer eso, utilizarlo como nos parezca y que eso va a salir bien. ¿Qué va, hermano amado? No va a salir bien. Si usted vivió una vida de plena libertad carnal en el mundo y llega en medio del pueblo de Dios y le permiten eso, o usted lo hace, aunque sea por gotas, pero el diablo lo va a envenenar de nuevo. Hermano amado, si usted ha sido un bebedor de toda la vida y se hace el gracioso y empieza a beberse esos tragos, ¿cómo es que le dicen? Sociales, sí, esos tragos sociales, o ir a esos lugares donde un endemoniado ha dicho que se debían haber tipos de algo como discotecas cristianas para oír música suave y cosas, porque el diablo a veces hasta priva de gracioso, porque todo el mundo sabe que el pecado es progresivo, que las cosas empiezan aparentemente como algo sencillo y práctico, como para botar el golpe, que es la cosa que le gusta mucho decir a los vagos, botar el golpe. El que está cansado no bota el golpe, lo que hace es que descansa, porque tiene que volver a trabajar, pero el que vive en la vagancia, como dicen los muchachos, ahora se aburre. Claro, la vagancia lleva a la gente a todo eso. Y cuando la gente no tiene verdadera comunión, no lee la palabra, no discipula, no bautiza, no se ejercita en la fe, no consuela, no intercede, no aporta en ningún sentido, ni en forma, ni en lo moral, ni en lo económico, ni en lo espiritual, a la obra de Dios, es un tipo de parásito, es un tipo de amenaza de enfermedad permanente en medio del pueblo de Dios, pero resulta que al sistema humano le interesa eso, porque lo que le interesa es que haya un número, que haya un grupo, y sobre todo cantarle una musiquita para convertirlo en rentable. Pero hermano, hermana amada, si usted se quiere salvar, sométase a la palabra. Hermano amado, si usted se quiere salvar y tener comunión, recuerde que Jesucristo, ese Jesucristo desfigurado que muchas veces le predican a usted,
en las iglesias evangélicas, digo eso porque tienen ese nombre, ese Cristo desfigurado no es el Cristo de verdad. El Cristo de verdad nació en un pesebre, vivió humildemente y murió en una cruz. El Cristo de verdad nos dejó su palabra, nos dejó sus mandamientos, nos dejó sus ordenanzas y nos dejó todas las leyes del reino de Dios y nos dejó sus propios mandamientos. Ahí están en los 4 evangelios. Usted y yo tenemos la oportunidad de hacerlo y gloria a Dios, porque también tenemos aparte de eso la revelación libre del Espíritu Santo, que se encargará de hacernos entender aquellas cosas que humanamente nosotros no podemos comprender, pero que la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Que Dios nos ayude, sí, que Dios nos ayude. Hermanos amados, estamos leyendo algunas cartas de la Biblia. Iniciamos con Efesios, luego continuamos con Filipenses, y en este momento comparta con nosotros Colosenses. Es una cartita maravillosa, tiene solamente 4 capítulos y compendia 95 versículos. Y mi hermano apóstol Pablo habla aquí de muchas cosas que nos conviene saber a todos, y en aquellas cosas que quizás no las entendamos fácilmente, porque nuestra capacidad en lo intelectual, o digamos nuestra inteligencia humana, o quizás nuestra falta de capacidad intelectual, pero de todas maneras la mayoría de las cosas se van a entender sencillamente, y las que no se puedan entender así, usted y yo tenemos el Espíritu Santo, podemos pedirle a Dios que nos dé una revelación clara de qué se trata lo que nos ha dicho la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de todo el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, a fin de para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne parte de lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él también en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, quien le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja de otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis también llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre, sea de palabra o de hecho. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís, porque ustedes le sirven a Cristo, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Amén. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, fiel hermano, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano que es, el cual es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido un mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre orando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio que tiene gran solicitud por ustedes
y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Díganle a Arquipo, mira, que cumplas con el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Gracias, hermanos amados. Hemos leído la carta de mi hermano apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulos 1, 2, 3 y 4. Hermano apóstol Pablo, Filipenses. Hermanos amados, qué bueno sería que cada uno de nosotros leyese algunas porciones bíblicas y que cuando vaya a compartir con la palabra, con la iglesia o con los que no son iglesia, lo hiciéramos basándonos a lo que la palabra de Dios dice. Hermanos amados, la fórmula del método, del manual, de la norma conciliar o teológica, del expositor o de el comentario bíblico, no es bíblicamente recomendable, porque la teología, y volvemos a repetir, el método, el manual, la norma, el expositor, el comentario bíblico, es un asunto puramente humano y que ni siquiera se presenta de una sola manera, porque hay aproximadamente 10.000 doctrinas diferentes elaboradas por la mentalidad diabólica de algunos hombres influenciados directamente por el reino de las tinieblas. Por eso, hermano amado, la fórmula de leer la palabra y explicarla con sencillez basada en la misma palabra es la más completa y la más conveniente, es la apropiada, porque la Biblia no quiere decir, la Biblia dice, porque a la Biblia no hay que quitarle ni hay que añadirle, no hay que adornarla, no hay que quitarle nada, no hay que ponerle. Sencillamente la Biblia dice cómo son las cosas. Brevemente, mire esta hermosa carta que hemos leído. Quizás usted no pueda abarcarlo todo para explicarlo, pero por ejemplo, leímos en Colosenses 1:10 y 11, que usted tiene, si tiene la Biblia puede verlo. Oiga lo que dijo Pablo y lo vamos a repetir. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo,
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. No es necesario que este predicador les diga nada sobre eso. No es necesario que usted tampoco le añada nada ni le quite nada. Con que usted repita eso y entienda esa verdad, va a ser bendecido ampliamente usted y todos los que le escuchen. Mire el capítulo 2. Hay 2 versículos que hemos señalado y que queremos explicar brevemente a causa del tiempo. Colosenses 2, versos 2 y 3. Colosenses 2, versos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Qué maravilloso! Fíjense, hermanos, qué sencillas palabras. Que se consuelen nuestros corazones unidos en amor, para que alcancemos toda la riqueza de pleno entendimiento y conozcamos el misterio de Cristo, porque en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No diga que usted no sabe, hermano. No le crea a los teólogos esa mentira. No se lo crea al maestro que le enseña en el manual, en el método, en la norma, en el expositor o en el expositor o en los comentarios bíblicos. No, hermano, no se lo crea. Créale a la palabra de Dios y a la inspiración del Espíritu Santo para que usted y yo entendamos plenamente esas cosas. Dijimos Colosenses 2:2. Ahora, fíjese usted, en Colosenses, en el capítulo 3, hay un versículo muy práctico que también compartimos. Colosenses 3:15 dice: la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste también llamados en un solo cuerpo, y oiga, sed agradecidos. El verso 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, háganlo para el Señor, como para el Señor, y no para los hombres. Qué bueno, hermano, qué maravilloso. Tener la paz de Dios nos va a llevar a ser agradecidos. No vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para eso, no. Si la paz de Dios está en usted o en mí, yo sabré agradecer todo el bien de Dios y todo el bien que usted me ha concedido también, su misericordia, su gracia, su tolerancia, su perdón. Sí, yo voy a ser agradecido. Y en conclusión, ya a causa del tiempo, mencionamos esta palabra maravillosa de mi hermano apóstol Pablo, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero, hermano amado,
Esa abundancia la necesitamos en todo sentido. Hermano querido, hermana querida, si yo me siento a oírle a usted una enseñanza, una instrucción, una exhortación, por favor, permita que la abundancia de la palabra de Cristo llegue hasta mi vida. No me vaya a marear con Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel. No me hable de Abraham, no me hable de Ezequiel, de Daniel, de Osea, Joel, Amós. No me hable de ¿qué le digo? De la mujer del flujo de sangre. No me hable del hombre que entraron en el agua, el ángel lo entró en el agua. No me hable de la mujer samaritana. Hábleme de la abundancia de Cristo. Ese Cristo suyo y mío, que lo salvó a usted, que me salvó a mí, que me perdonó, que me ha dado lavamiento por la palabra y regeneración por el Espíritu Santo, que me ha dado la promesa de la vida eterna y que prometió salvarme y que inclusive prometió que iba a venir a buscarme, que no me iba a dejar aquí. Hermano amado, hermana amada, no se sienta mal, pero la razón de que usted y yo tengamos que hablar de tantas cosas para hacer un tipo de relleno y muchas veces una perorata de mal gusto, un discurso molestoso en todo sentido, porque a veces hasta con un equipo de sonido que le rompe el tímpano a cualquiera, eso se hace por falta de comunión y porque lo que tenemos de palabra de Cristo es chin. Y como es chin, tengo que hablar de Abraham, y tengo que hablar de Elcana y sus 2 mujeres, y tengo que hablar de las 1000 mujeres de Salomón, y toda la burundanga que me venga a la mente, que se la oí a un burundangoso cualquiera, y aprendí eso y repito eso. Pero oiga lo que dice Pablo. Si tengo la paz de Dios, voy a estar agradecido por todo. Y Pablo dice, oye, la palabra de Cristo more en abundancia en ti. Hágase un favor a usted mismo. Hágase una autoevaluación y pregúntese qué tanto sé yo de Jesucristo para decirle a la gente. Porque el mundo está cansado de discursos y de ideas. Y las ideas suyas pueden ser las mejores del mundo, pero no me ayudan, hermano. No me fortalecen en el espíritu. No fortalecen el vínculo de amor que me une con usted y que me une con Dios. No me da autoridad para echar fuera demonios y sanar en el nombre de Jesucristo. No me inspira a discipular, bautizar y enseñar. No sirve para nada, solamente sirve para situarme en una posición a lo mejor contraria a la suya. Y en lugar de unirnos en el amor de Dios, lo que hace que nos separa. Pero terminamos esta palabra hoy diciendo que Dios nos ayude a que llegue a nosotros una verdadera abundancia de la palabra de Jesucristo. Que llegue a nosotros, a usted y a mí, una abundancia de la palabra de Jesucristo. Les recomiendo para iniciar ahí con los 4 evangelios, sobre todo con San Mateo 5, 6 y 7, donde están resumidas todas las reglas y las leyes del reino de Dios que lo bendicen a usted y me bendicen a mí. Que Dios nos ayude a tener esa comunión. Que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados. Gracias por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si el Señor lo permite, volvemos de nuevo. Hasta mañana. Dios le bendiga. Amén. En las manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta.